Si hablamos de las constantes corpusculares, que en este caso sería la segunda parte, tenemos que no solamente estamos ante un cuadro de anemia moderada, sino que también estamos ante qué tipo de problema, que es una anemia normocítrica propiamente normocrómica. ¿Cómo están los reticulocitos? Están disminuidos. ¿Qué son los reticulocitos? ¿Quién recuerda? Son la fase previa de los Maduro. linfocitos. Es la fase antecesora propiamente, en este caso, a lo que es esta conformación de quién hematológica, ¿no es así? Entonces, ¿qué punto tengo que tener o que recordar acerca de los reticulocitos? No solamente que es la fase antecesora, ya es un elemento antecesor, sino también qué nos orienta en relación al laboratorio de reticulocitos. O sea, si yo veo reticulocitos en un examen de laboratorio, ¿qué es lo que debería de pensar? Que probablemente hay un intento de poder producir hemoglobina por hipoxia secundaria a hipoxia tisular y por eso que hay mayor cantidad de reticulocitos, o sea, eritrocitos no maduros. Muy bien, muy bien. De eso se trata, de que ustedes analicen en este caso. Si nosotros tenemos presencia de reticulocitos, quiere decir que se está generando ¿qué? En este caso, componentes celulares, ¿ya? Componentes celulares en respuesta a qué? A esta baja cantidad propiamente de concentración de quién? De este elemento hematológico. Es por eso que se da ese tipo de respuesta. ¿Y quién va a producir, como se dice en este caso, los órganos propiamente hematopoyéticos? Entonces, si yo tengo propiamente una respuesta de reticulocitos, ¿qué quiere decir esto? Que hay un tema de respuesta compensatoria. Pero, ¿qué está ocurriendo con nuestra usuaria de 52 años? ¿Cómo están estos reticulocitos? Está normal, ¿Está normal? disminuido. No, están Disminuido. disminuidos. Entonces, si estos Disminuidos. reticulocitos están disminuidos, ¿qué quiere decir? Que no se está dando propiamente esta respuesta compensadora de manera habitual. O sea, hay algo que está interfiriendo o limitando propiamente la presencia de estos elementos, en este caso, que producen estos órganos hematopoyéticos. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos qué está limitando propiamente esta producción de reticulocitos, que lo habitual sería que ante un problema de anemia esto esté, como se dice, normal o alto, correspondientemente. Ahora, tenemos acá nosotros lo que hace referencia acá, el hierro sérico. ¿Cómo está el hierro sérico? Disminuido. Disminuido. ¿Y por qué está disminuido? ¿Alguna hipótesis de por qué está disminuido? La artritis reumatoide, ¿qué tipo de enfermedad es? Autoinmune. Autoinmune. Ya, ¿y qué produce ello? Inflamación. Muy bien. ¿Y la inflamación en este caso, qué consume? ¿O qué requiere? Más que consume, ¿qué requiere? Linfocitos. Alta vascularización. Hierro, ¿ya? Ya. Están ante ustedes ante un caso, en este caso, es una anemia moderada, normocítrica propiamente, normocrómica, tiene una enfermedad autoinmune, ha estado con AINES y con corticoides. ¿Por qué les pone el tema de AINES y que no hay sangrado digestivo? ¿Por qué les pone AINES y que no hay sangrado digestivo? Porque los AINES que generan como efecto adverso, al igual que los corticoides. Predispone a la secreción de hidrogeniones dentro del estómago. Predispone en este caso a formaciones de úlceras peptídicas. ¿Ya? Entonces, si una úlcera peptídica que me produce sangrado, por eso es que en el enunciado que les pone, niega sangrado digestivo, no melena correspondientemente. ¿Ya? Entonces, por estos medicamentos no hay una pérdida aparentemente, en este caso, de sangrado, pero estamos ante un caso de una anemia. ¿Por quién? Por enfermedad inflamatoria, porque esta artritis autoinmune es una enfermedad crónica que produce estados inflamatorios. Entonces, propiamente va a haber consumo de elementos. ¿Ya? Ahora, ¿qué más encontramos nosotros? La capacidad total de fijación de hierro está propiamente disminuida, porque eso se relaciona aquí a la poca concentración de hierro que tenemos. Y propiamente por enfermedad inmunológica, yo voy a tener que concentraciones de PCR y velocidad de cimentación glomerular, en este caso, altas. ¿Y por qué van a estar altas? Vamos, ¿por qué van a estar altas?
¿ante qué enfermedad estamos? Ante una artritis reumatoide. ¿Y nosotros cómo medimos en este caso el control de la enfermedad? Recuerdan que cuando han hecho ustedes su clase correspondientemente, en este caso teórica de artritis reumatoide, han visto que esta enfermedad inflamatoria nosotros tenemos que evaluar o monitorear la enfermedad en base a este examen de laboratorio. Eso nos indica si la enfermedad sigue activa propiamente o no, y eso nos ayuda a saber si el tratamiento que yo estoy empleando, en este caso, está limitando la inflamación o no está generando ningún efecto. En el caso de esta paciente, ¿qué tenemos nosotros? Que no hay un tema de efecto. ¿Por qué? Porque esta paciente tiene un tratamiento irregular con los fármacos mencionados. Entonces es una paciente no adherente. Ahora, ¿por qué nos habla de la creatinina? Nos dice que la creatinina está normal. ¿Por qué nos está tocando el riñón? Porque el riñón también es importante en esta conformación hematológica. ¿De qué se encarga el riñón o qué produce el riñón? La famosa Eritropoyetina. Exacto, la famosa eritropoyetina, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, problemas o fallas en mi riñón, ¿qué va a pasar con este elemento? Disminuye la EPO y hay menos formación de eritrocitos. Muy bien, va a estar limitado este elemento propiamente por lo mismo que el riñón está dañado y estos, en este caso ya, estas células propiamente, dentro de lo que es la formación para hacer un eritrocito correspondientemente maduro, las formas que van a depender, porque nosotros tenemos formas que van a depender de la eritropoyetina, ¿qué ocurre? Van a estar limitadas. ¿Por qué? Porque no va a estar presente este elemento. Por eso es que les hablan acerca del riñón y también les están hablando dentro de estos exámenes de laboratorio acerca del tipo de anemia que presenta nuestro usuario. Y es donde nosotros pasamos, en este caso, que esta artritis reumatoide está activa. ¿Y por qué está activa? Porque yo tengo dos marcadores, el PCR y el BCG, que está alto. Yo tengo una enfermedad, en este caso, adicional a la artritis reumatoide, tengo una anemia. Pero tengo una anemia, ¿por qué? Por enfermedad propiamente inflamatoria. La ferritina también nosotros la vimos como valor en nuestro caso clínico. En este caso, la ferritina, ¿porque está alto? Porque tiene que ver en este caso con los reactantes de fase aguda, tiene que ver con estados que inflamatorios. Esta enfermedad reumatológica nos genera un estado inflamatorio crónico y yo tengo en este caso 4 elementos. La interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6. Cuando ustedes hicieron la clase de artritis reumatoide, vieron que la interleuquina 6 era importante. ¿Por qué era importante? Porque esa te permitía que haya mayor presencia de ¿quién? De los osteoclastos, ¿no? Llamaba más a este tipo de elementos. ¿Para qué? Para que haya destrucción. Porque recuerden que la artritis reumatoide, si bien es cierto, es un estado inflamatorio que te destruye ¿quién? La membrana sinovial. Y yo necesito la presencia de neutrófilos, la presencia propiamente de linfocitos, la presencia propiamente de células dendríticas que se van a encargar de producir todos estos mediadores inflamatorios para, en este caso, no solamente generar destrucción, sino también inflamación. Entonces, estamos hablando de la interleuquina 6 y el IFN. Dentro de lo que es la interleuquina 6 propiamente y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿cómo influye? ¿Cómo influye en la anemia propiamente estos mediadores inflamatorios? ¿Cómo influye? Primero que nada, a nivel del riñón, ¿de qué forma influye? De que haya menor cantidad de ¿quién? De eritropoyetina. Y por lo tanto, si hay menor cantidad de eritropoyetina, estos eritrocitos que se van a formar propiamente van a tener menor respuesta. ¿Pero qué tipo de eritrocitos? Los precursores correspondientemente. Y esto va a generar ¿qué? Apoptosis. ¿La apoptosis qué es? La muerte celular. ¿De quién? De los eritroblastos. Es por eso que yo voy a tener que poca cantidad de reticulocitos. Por eso es que en este caso mis reticulocitos están bajos. ¿Eso qué quiere decir? Que la médula sí está produciendo, como se dice, estos predecesores propiamente para los eritrocitos, sí, sí los está produciendo, pero lamentablemente en esa producción, como no tenemos la eritropoyetina, tenemos alteraciones en la eritropoyetina, van a tener alteraciones propiamente estos predecesores eritroides en su conformación y van a llegar a qué? A hacer apoptosis correspondientemente. Es decir, que durante el camino no van a llegar a ser maduros, es decir, no van a llegar a completarse, sino más bien que en el camino van a eliminarse, van a perderse. Y eso nos explica que este valor bajo, ese es el por qué los reticulocitos están disminuidos. Interleuquina 6, ¿para qué me sirve en este caso? Ustedes de seguro cuando han hecho sus presentaciones de caso clínico, han hablado de la famosa epsidina. La epsidina que permitía la retención de ¿quién?
De hierro, Vamos. libre. Exacto, retenía en este caso el tema del hierro. Esos estados inflamatorios limitaban propiamente el uso de este elemento. ¿Y dónde se produce la exidina? A nivel del hígado. Entonces, en el hígado aumenta esta producción de exidina. Entonces, esto disminuye la ferroportina. ¿Y qué más? Va a generar que haya menor liberación del hierro por parte de los macrófagos y que éste se absorba menos a nivel intestinal. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que una disminución en la capacidad propiamente, en este caso, de captar o fijar que el hierro. Y luego tenemos nosotros la disminución propiamente del hierro. Dentro de la disminución del hierro es porque este hierro, como habíamos mencionado, tenemos acá la epsidina, este hierro es secuestrado, es retenido, donde a nivel en este caso de los macrófagos se da una retención de este elemento y si está retenido, ¿qué ocurre? No puedo usar. Entonces, ya no solamente tengo el problema de lo que es en este caso la eritropoyetina, que me baje su producción por la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, sino también voy a tener menor disponibilidad propiamente, ¿para qué? Para esta conformación de eritropoyesis, o sea, para la conformación del eritrocito, porque el hierro es necesario para esta conformación del eritrocito. Muy bien. Entonces acá nosotros estamos hablando de qué tipo de anemia, la anemia propiamente por enfermedad inflamatoria. Vemos el papel protagónico de quién? Del hígado, ¿no? ¿Por quién? Por la exidina que se produce en este órgano que es necesario. Vemos de igual manera la presencia de quién? De las interleuquinas que hemos mencionado, la interleuquina 6, 1, factor de necrosis y el interferón propiamente delta, y vamos a ver nosotros qué elementos los producen. En el caso de la interleuquina 6, interleuquina 1 y el factor de necrosis, vamos a tener como representante el monocito correspondientemente, y dentro de lo que es el interferón, las células T, CD3, ¿ya? Estos elementos que va a liberar a nivel de citocinas correspondientemente, interferón y de factor de necrosis, ¿dónde van a actuar? A nivel de lo que es el macrófago. Este macrófago correspondientemente, ¿ya? Va a generarme estos efectos que nosotros hemos mencionado, en la cual a nivel, en este caso, renal, a nivel renal, ¿qué ocurre? Inhibe lo que es la presencia de la eritropoyetina. De igual manera va a haber limitaciones a nivel de qué? La absorción correspondientemente. ¿Y dónde se lleva la absorción de hierro? ¿Dónde se lleva? A nivel del duodeno, doctora. Muy bien, a nivel del duodeno. Entonces, si yo tengo baja absorción de este elemento, igual eso me va a generar ¿qué? Menor concentración del mismo. ¿Y esto dónde está influyendo? La eritropoyetina, la baja concentración de hierro, ¿dónde influye finalmente? En la médula, en este caso, ya a nivel propiamente, a nivel de médula ósea, correspondientemente. ¿Y de qué forma, como se dice, va a influir que haya menor eritropoyesis? ¿Ya? Menor eritropoyesis. Entonces acá nos está explicando nuevamente en este cuadro por qué, cómo la interferencia en el equilibrio del hierro va a repercutir en esta conformación de ¿quién? De anemia, y no solamente de anemia, sino que cuando yo dose hierro, este hierro esté disminuido. ¿Cómo la eritropoyesis la podemos nosotros evaluar? Y dentro, en este caso, de la evaluación de la eritropoyesis, nosotros vemos que esto es por mediadores inflamatorios. Hemos visto el interferón delta, al factor de necrosis tumoral alfa, a la interleuquina 1 correspondientemente, y eso también nosotros lo vemos cuando hay que una menor cantidad de ¿quién? Menor cantidad de reticulocitos correspondientemente. Y también nosotros hemos visto propiamente la respuesta eritroide, ¿no? La respuesta eritroide va a estar limitada. ¿Por qué va a estar limitada? Porque no va a haber eritropoyetina. Y por lo tanto, en este caso, ¿eso qué refuerza? Mi baja de hierro, que refuerza mi baja de reticulocitos correspondientemente. Entonces, nosotros vamos a tener ¿qué tipo de efecto a nivel de la anemia? Vamos a tener propiamente una anemia, ¿ya? Con las características que nosotros estamos evaluando por este estado inflamatorio continuo. Por lo tanto, si este paciente no controla su artritis reumatoide, ¿va a continuar con anemia? ¿Sí o no? Sí, va a continuar con anemia.
Exacto, es por eso que es importante que enfermedades como artritis reumatoide, lupus eritematoso correspondientemente, o sea, enfermedades autoinmunes, que haya un tema de control. ¿Y cómo evalúo el control? Con estos marcadores propiamente inflamatorios. Y también tengo que evaluar, como se dice, el componente hematológico, porque evaluando el componente hematológico también me ayuda a ver qué tan adherente está el paciente en relación a la enfermedad. Entonces acá vemos un punto de vista de anemia, como se dice, que es necesario que conozcamos porque nosotros tenemos actualmente pacientes que van a tener estas enfermedades. Es algo que ya está, por decirlo así, cada vez es mucho más frecuente encontrar este tipo de diagnóstico. Ahora, caso clínico 2. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una mujer de 28 años sin comorbilidades conocidas, o sea, aparentemente no hay antecedentes. Hace 4 meses tiene astenia, disnea leve, cefalea ocasional, caída de cabello. ¿Qué antecedentes son importantes? Nos refiere que tiene, en este caso, pérdidas menstruales abundantes, hipermenorreas, y la dieta es baja en carnes rojas. Entonces, hasta ahí podemos hablar de una hipótesis diagnóstica. ¿Qué me dicen? Sí, no, Por sí el bajo podemos, consumo de azúcares, no todavía no. Por no, la, sí, por la hipermenorrea y por la dieta baja en carnes rojas podría. ¿qué podría sospechar? Más la caída de cabello, la astenia, la disnea leve. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? De anemias, ¿no? Entonces yo podría sospechar una anemia, pero ¿de qué tipo? Por pérdidas en este caso, ¿no? En este caso por pérdidas correspondientemente. ¿Por qué? Porque por pérdidas. Porque esta paciente está sangrando bastante. Tiene una hipermenorrea, o sea, hay una gran pérdida de volumen de sangre a nivel de quién, de las menstruaciones. Y a pesar que pierde, en este caso, concentraciones de sangre, hierro, su alimentación para la ingesta del hierro, que es necesario para esta conformación hematológica, ¿cómo nos dice que es? Limitada. Entonces, ahí podríamos nosotros plantear que tiene una anemia y probablemente en este caso por deficiencia de hierro. Al menos hasta este punto puedo plantear esa hipótesis. Examen físico. Presión arterial 105/65, cardíaca 98, tiene una palidez mucocutánea, las uñas son frágiles, la famosa coiloniquia, quelitis angular, ¿ya? En este caso, y dentro de lo que es el laboratorio, hemoglobina en 8.7. De igual manera, tenemos una anemia de qué tipo? Leve, moderada, severa. Moderada. Muy bien, recuerden, severa menor de 7. Eso es peligro totalmente. Hematocrito, 27%. Constantes, 72. Microcítrica y tiene en este caso en concentración hipocrómica. Estamos hablando de una anemia moderada. ¿De qué tipo? Microcítica y Microcítrica hipocrómica. Esa es una anemia clásica en este caso de las cuales, las ferropénicas, ¿no es así? Las ferropénicas, la anemia clásica habitual que ustedes van a encontrar en consulta externa de los 20 usuarios probablemente que atendemos en el área de consulta médica, unos 7 u 8 puedan tener en este caso su anemia ferropénica, que es la anemia habitual en nuestro entorno propiamente, ¿ya? El factor, en este caso, alimentación, es bastante determinante. Sigamos. Reticulocitos, en este caso, ¿cómo van a estar? Van a estar bajos, el hierro sérico va a estar bajo, la ferritina va a estar baja, la capacidad fijadora de hierro va a estar alta y la saturación de transferrina va a estar baja. ¿Qué tipo de anemia presenta nuestro paciente? Presenta una anemia ferropénica, microcítrica hipocrómica moderada, y lo que nosotros vamos a explicar ahora, en este caso, ¿ya? Es por qué tiene reticulocitos bajos, por qué en este caso el hierro sérico está bajo, la ferritina también, la saturación de transferrina también está disminuida y la captación de fijación de hierro está alta. Recuerden que en este caso que tenemos actualmente, caso clínico 2, no tengo el antecedente de qué, de enfermedad de base. Por lo tanto, no tengo, por decirlo así, una causa inflamatoria que me pueda estar originando el problema, pero sí tengo una causa en relación a pérdida. Tengo estos periodos menstruales de gran volumen. Entonces, empezamos ¿con quién? Con la hipermenorrea. ¿Qué ocurre acá? ¿Hay una deficiencia real de hierro? Sí, porque está perdiendo sangre. Entonces hay una baja de hemoglobina, está con 8.7. Entonces yo voy a tener cambios que se van a dar, ¿ya? De manera progresiva. ¿Problemas en quién? Esta pérdida propiamente
de hierro, que me va a originar efectos en mi eritropoyesis y que el organismo empieza a adaptarse, ¿no? ¿Por qué el organismo se adapta? Porque estas pérdidas que tiene menstruales son constantes, son cíclicas, porque los periodos menstruales, en este caso, son cada mes. Entonces ella cada mes, propiamente esta paciente, está ante esta pérdida. Entonces el organismo, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer? Una respuesta compensatoria a esta pérdida de, no solamente de sangrado, sino también hay una pérdida de volumen. Ahora, ¿qué cambios yo voy a observar? ¿Qué ocurre si es que yo tengo un sangrado continuo? Voy a perder hierro, ¿ya? Entonces, las reservas de hierro en este caso van a comenzar a emplearse porque hay una pérdida continua de sangre. Entonces, vamos a tener disminución del hierro, disminución de la ferritina. ¿De la ¿Por qué en hemosiderina también este? podría ser, doctora? Dime. ¿De la hemosiderina también podría ser o no? ¿Por qué la hemosiderina? Recuerden que la hemosiderina en este caso, muy aparte de producirse en el hígado, tiene un papel, si bien es cierto, importante, pero más que nada, ¿en qué estados? En estados propiamente inflamatorios, ¿ya? En estados propiamente inflamatorios es donde va a captar, por decirlo así, un tema de mayor protagonismo. En este caso estamos hablando de un problema, en este caso, de pérdida. Si bien es cierto, acá, ¿cómo va a estar la hepsidina? Va a estar Disminuida va a por estar intentos de... disminuida, va a estar baja. Por eso es que el papel protagónico que tiene la hepcidina acá, al menos en el caso de anemia ferropénica, va a ser un papel menor. Acá el que va a tener un papel, como se dice, importante, ¿quién es? Es el hierro. El hierro que se está perdiendo de manera visible, de manera directa, a través de esta hipermenorrea correspondientemente. ¿Y por qué en este caso propiamente tenemos que aumenta la captación propiamente de este elemento? ¿Por qué? Porque la transferrina, ¿qué era la transferrina? El transportador, ¿no es así? El transportador de hierro. Entonces, este elemento propiamente está aumentado. ¿Por qué? Porque está en búsqueda propiamente de hierro para poder, ¿qué? Trasladarlo, transportarlo. Efectos en lo que es la eritropoyesis. ¿Por qué hay efectos en la eritropoyesis? Sabemos nosotros que teníamos que microcítrica e hipocrómica. ¿Por qué hipocrómica? Porque hay menor concentración de hierro. ¿Y por qué microcítrica? Porque el hierro es importante para lo que es la eritropoyesis. Por lo tanto, vamos a tener presentaciones pequeñas de estos eritrocitos al no tener este elemento. Y acá lo vemos, ¿no? Hipocromía, ¿por qué? Menor contenido, en este caso de hierro, para lo que es la hemoglobina. Y la microcitosis propiamente va a haber, como va a haber baja de este elemento de hierro, estos elementos en este caso van a ser pequeños, no completos, ¿ya? Incluso pueden tener un tamaño variable. ¿De qué forma el organismo genera una respuesta? Habíamos visto que está aumentado la transferrina. Entonces acá más bien el hígado que va a tener que hacer, va a tener que sintetizar más transferrina, mientras que la hepcidina va a estar limitada, ¿ya? Bien, entonces acá estamos hablando de nosotros de lo que es la anemia por deficiencia de ¿quién? Por deficiencia de hierro. Estamos hablando con por qué se produce una anemia por deficiencia de hierro. Esta diapositiva la hemos visto cuando hemos trabajado la clase teórica. Uno, ¿dónde yo puedo encontrar esta anemia clásica ferropénica que tiene una norma técnica a nivel del Estado peruano? ¿Cuáles son las causas que me pueden conllevar a ello? El crecimiento. Niño menor de 5 años, en este caso, requiere propiamente crecer. Entonces va a requerir ¿qué? Un alto uso de estos elementos. ¿Solamente la infancia? No, también lo que es la adolescencia. Por eso es que la norma técnica te habla menor de 5 años, te habla del adolescente. ¿De quién más te habla? De la gestante, ¿no es así? Porque hay un alto requerimiento. Y también de quién? Lo que es la lactancia. Estas 4 condiciones que les he mencionado son condiciones en las cuales mi necesidad de hierro se va a ver incrementada. Por lo tanto, yo tengo que tener una dieta que compense ese requerimiento. ¿Es la única, por decirlo así, factor que me puede originar anemia ferropénica? No, tenemos también otros. ¿Cuáles? En este caso, lo que hemos hablado hace un momento, las pérdidas. Las pérdidas en relación a quién? A sangrado. No solamente hipermenorreas, hemorragias digestivas altas, las úlceras peptídicas, problemas de hemorragia digestiva baja correspondientemente. Entonces, es todo aquello que me origine pérdida de sangre, en este caso, me va a conllevar también a pérdida de lo que es este elemento de hierro. ¿Qué otro tipo, en este caso, ya, de factor me generaría una anemia ferropénica? Solamente el requerimiento de hierro excesivo, la pérdida de sangre, también lo que es la dieta, ¿no es así? Si yo tengo en la dieta
como las dietas vegetarianas, un menor aporte de hierro, voy a tener también predisposición a ¿qué? A desarrollar este tipo de problemas. Y el último, ¿cuál es el último factor? Que también lo decía en nuestra clase teórica, la absorción de hierro. Y por eso nosotros estábamos hablando de ¿quién? De nuestro duodeno correspondientemente, ¿no? Si yo tengo inflamación, enfermedades inflamatorias intestinales, voy a tener problemas en la absorción de hierro. Si tenemos enfermedades celíacas o si tenemos un paciente que ha tenido una resección quirúrgica en la cual ha habido exéresis, en este caso de lo que es el duodeno o el yeyuno correspondientemente, que también se da parte de esta absorción, no voy a tener la manera de absorber este elemento, porque sea porque ese intestino esté inflamado, sea porque ese intestino propiamente esté limitado por la cirugía en la cual ya no va a estar presente, me va a originar problemas limitantes en la absorción. Y si yo no tengo hierro, van a haber deficiencias en esta formación de ¿quién? De los eritrocitos. Entonces, nosotros También tenemos, podría como ser se dice, por dígame. plomo también, por intoxicación de plomo. Ya, en el caso de lo que es en la intoxicación de plomo, en este caso, ahí tenemos que es por un factor propiamente químico. Ya, aquí tenemos un factor químico que va a alterar propiamente este proceso, que en este caso sería distinto, como se dice, a lo que nosotros estamos hablando, porque este elemento químico va a interferir, como se dice, en este proceso hematológico. Acá nosotros estamos hablando de cómo se dan este tipo de anemias propiamente ferropénicas, sus características habituales, frecuentes. Nosotros podemos tener por intoxicación por plomo este tipo de efectos, sí, y probablemente no solamente encontremos anemia, sino también otro tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, eso sí hay que aclararlo. Esto es por un componente químico, diferente a lo que estamos mencionando. Ahora, ¿qué más tenemos que nosotros tener en cuenta? Estamos hablando acá, en la parte, en este caso derecha, de la sintomatología clínica. La sintomatología clínica, ¿de qué me habla? Que hay una disminución de la ferritina, que hay un aumento en la concentración propiamente de lo que es la transferrina, que hay la presencia de ¿quién? De lo que es la pica. ¿Qué era la pica? En ese caso, la ingesta propiamente de elementos extraños, como cuáles, el tema del hielo, la tierra correspondientemente, ¿no? Que son síntomas que pueden presentar, en este caso, la población infante. ¿Por qué se da propiamente esta característica de la ingesta de estos elementos extraños? Porque el sistema nervioso también se va a ver propiamente afectado, ¿ya? Por esta alteración en relación a lo que es esta anemia. Entonces eso va a generar ¿qué? Conductas extrañas. ¿Por qué nosotros trabajamos anemia ferropénica? ¿Por qué estamos estudiando este tema? Porque la anemia ferropénica tiene una norma técnica en relación, como les hacía referencia, no solamente a nivel del Ministerio de Salud, sino también de Exsalud. ¿Y por qué trabajamos la anemia ferropénica en norma técnica? Porque hay una política de Estado de ello. Porque la anemia en menores de 5 años, ¿qué genera? ¿Qué genera en menores de 5 años la anemia? Ya, retraso cognitivo podría ser. Vamos a modificar ese término. Lo que has referido está bien, Cretinismo. pero vamos a cambiar el término. En vez de que puede, no. En este caso, la anemia ferropénica en menores de 5 años genera, es decir, que ya se ha identificado, ya se ha corroborado ello. Genera, en este caso, el retraso en el desarrollo cognitivo, lo que nosotros vamos a denominarlo trastornos propiamente en relación a quién, al aprendizaje. Yo voy a limitar mi crecimiento neuronal. Entonces, es por ello que se trabaja el tema de anemia ¿desde qué? Desde edades tempranas. Y desde edades tempranas me refiero desde cuándo, desde la gestación. Por eso la norma técnica te habla de infantes, adolescentes, gestantes. ¿Y por qué toca las puérperas? Porque las puérperas que realizan lactancia y la lactancia aumenta el requerimiento de hierro y no necesitamos en este caso generar anemia ni en el menor ni tampoco en la madre correspondientemente. Entonces, es por eso que es importante trabajar la anemia ferropénica, porque si el niño de 1 año, 2 años, 3 años mantiene esta anemia propiamente ferropénica, va a tener limitaciones en su crecimiento, en su desarrollo neuronal. Y eso me va a producir problemas en el aprendizaje. Aclarando el punto del cretinismo. El cretinismo no se produce por anemia. El cretinismo se produce ¿por quién? Por la hormona ¿por quién? Hormonas tiroides.
DEAs, hormonas tiroideas. Y estamos hablando acá problemas en relación a quién? A hipotiroidismo correspondientemente, hipotiroidismo, que es diferente a lo que nosotros estamos tocando ahora de anemia ferropénica, que me va a generar un retraso cognitivo por limitaciones en este desarrollo neuronal. Entonces, ahí estamos explicando por qué el tema de la pica, porque el sistema nervioso central se ve afectado generando estas conductas extrañas. Hemos visto de igual forma, ¿ya? Nos habla también de lo que son en este caso las escleras azules. ¿Por qué las escleras azules en pacientes con anemia ferropénica? Porque el hierro tiene que ver también no solamente con la conformación hematológica, sino también es un cofactor ¿para quién? Para el colágeno, para la síntesis de colágeno. Entonces, si yo tengo deficiencias de hierro propiamente, voy a tener deficiencias en la síntesis de colágeno, ¿ya? A nivel, en este caso, ¿de quién? De las escleras. Por eso esa coloración azulada de las escleras. ¿Cuál es la finalidad de ello? De que si en el examen les viene un caso clínico, sea por anemia, por enfermedad inflamatoria o anemia ferropénica, ¿qué es lo que se les va a preguntar a ustedes? El por qué se produjo ese examen de laboratorio alterado, el por qué se produjo la pica, el por qué se produjo en este caso las escleras azules, el por qué tiene la ferritina alta un paciente con anemia por enfermedad inflamatoria. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar y eso es lo que nosotros hemos visto ahora que estamos desarrollando los casos, ¿ok? Muy bien. La Doctora, antes que pase taquicardia. esa partita de la pica no la entendía. ¿A qué se refiere con la pica? No hay problema. La pica en este caso es la ingesta de alimentos corregimos la palabra. La pica es la ingesta de elementos extraños. ¿A qué me refiero con elementos extraños? ¿Es normal comer hielo? ¿Es normal comer tierra? No es normal. No es normal. Entonces, en la pica sí va a haber ingesta, pero no ingesta de alimentos, sino va a haber ingesta de elementos extraños como el tema de la tierra y el hierro. Los pacientes, ¿ya? Con anemia ferropénica, especialmente los infantes, van a tener esa característica. La mamá los va a traer a consulta y les va a decir, ¿no? Todo el tiempo está que se come tierra propiamente, y lo tiene, y se lo mete en la boca, tiene guardado el tema de la tierra, y por más que le digo que no, lo sigue haciendo. O el tema de la tiza, que también en este caso pueden ingerir, u otro tipo de elemento extraño, que no es comestible, pero por algún factor, como se dice, lo comen. ¿Y eso por qué ocurre? Porque justamente nos está explicando que a nivel del sistema nervioso, esta alteración propiamente del hierro que genera que el menor tenga conductas extrañas, ¿ya? Comportamientos extraños. Y es por eso que tiene, por decirlo así, esa conducta de comer este tipo de elementos. Y que por más que se le dice que no, lo sigue haciendo, no lo entiende, pero le corriges el tema de la anemia y ya no lo presenta. El hierro es muy importante, ¿ya? Para lo que es en este caso el desarrollo propiamente neuronal. Si el niño tiene una anemia en 9 y en 8, por más estimulación temprana que el menor acuda, va a tener problemas, ¿ya? Entonces, va de la mano que el niño tenga una hemoglobina correspondientemente mayor o igual a 11, cuando es menor propiamente, primera infancia, más la estimulación que crean que se dé propiamente el menor. Ahí vamos a observar nosotros el tema de resultados, pero si tiene anemia, propiamente no vamos a observar lo esperado, ¿ya? Entonces, ahora, el tema de las escleras azules también es necesario que ustedes lo conozcan, porque el hierro hemos visto que es, en este caso, un punto necesario, es un cofactor para lo que es la síntesis de colágeno. Entonces, al haber deficiencia de hierro, van a haber limitaciones en este proceso y por eso el tema de la coloración esclera. ¿Por qué les explico ello? Porque en el caso clínico que ustedes tengan en su parcial, se les puede preguntar el porqué del examen de laboratorio alterado, o también se les puede, como se dice, preguntar qué. El por qué tiene escleras azules, el por qué tiene pica, el por qué tiene cansancio, el por qué tiene palidez, ¿ya? Entonces, eso es necesario que nosotros conozcamos. Ahora, ¿por qué los pacientes con anemia tienen taquicardia correspondientemente? Van a tener taquicardia, ¿por qué? Porque como hay un aumento del requerimiento propiamente de oxígeno y tenemos poca concentración, en este caso de hemoglobina, va a requerir un tema de mayor esfuerzo a nivel del corazón para poder, en este caso, cumplir con ese requerimiento. ¿Por qué el tema del cansancio, la fatiga, la intolerancia al ejercicio? Porque el esfuerzo físico que va a requerir
mayor concentración de oxígeno. Y si yo tengo una hemoglobina baja, eso va a requerir propiamente una limitación en esa persona. Muy bien. Caso clínico 3. Tenemos acá una mujer de 48 años que es docente, hace 4 meses tiene cansancio progresivo, tiene disminución a la tolerancia al ejercicio y sensación de falta de aire al subir las escaleras. Eso se traduce como disnea. Además tiene hormigueo en ambas manos y pies, dificultad para concentrarse e inestabilidad para caminar las últimas semanas. Tiene antecedente de gastritis crónica autoinmune hace varios años. Dieta pobre en carnes y en lácteos hace 5. No hay sangrado digestivo y no hay pérdidas tampoco ginecológicas. Hasta acá, ¿qué sospechan? Una palabra y empieza con A. Anemia. Muy bien, tiene anemia, ¿no? Tiene la intolerancia al ejercicio, tiene lo que es la disnea, tiene el cansancio. Antecedentes, acá hay antecedentes que sí me interesan. Tiene una gastritis crónica autoinmune. ¿Qué ocurre en el estómago? ¿Qué células tiene el estómago? Morfo 3, vamos. En las Parietales. variedades, Bien, ¿qué más? Parietales y qué más. Principales. células Perfecto, parietales y principales. Ya, ¿cuál de ellas en este caso me produce el factor intrínseco? células Parietales. Las parietales, sin dudarlo. ¿Y para qué es el factor intrínseco? ¿Por qué les pregunté de factor intrínseco? Vamos. ayuda a la absorción Para de la la B12. Muy bien. ¿Y la absorción de B12? ¿Y qué tiene que ver la B12 con las características clínicas que les he leído en los 2 párrafos? ¿Quién me dice? La B12 Por la está metanina. en anemia megaloblásticas. Ya, Por eso la- está muy bien, pero en relación a este caso clínico, en los 2 párrafos que he leído, ¿cuál síntoma asocian que puede ser por ello? ¿La intolerancia ya, al ejercicio? No, 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 el ese daño, es clásico daño. de las Ictericia. ictericias, pero no he leído ictericia, ¿eh? Eso es para hemólisis. Hay 2 párrafos. De los 2 párrafos, ¿cuál Episodios de síntoma? los episodios de inestabilidad al caminar y dificultad para Ya. concentrarse. El hormigueo. El hormigueo en ambas manos y pies y lo que es la inestabilidad. Entonces, ahí me está dando un punto adicional a esta anemia. O sea, no es solamente una anemia. Esta anemia, por decirlo así, tiene una característica especial porque me está hablando de qué compromiso, compromiso del sistema nervioso. ¿Ya? Es diferente al caso primero que hemos visto que era inflamatorio y tenía componente en relación al laboratorio bien marcado en alteración, y nuestro segundo caso que también tenía sintomatología, pero nuestros valores nos orientaban a una anemia ferropénica, que es la más frecuente en nuestro medio. Ahora sí, esta anemia en este caso tiene un componente sistema nervioso. Ahora, pasemos al examen físico. La presión arterial está en 110/70, la cardíaca en 102, tiene palidez mucocutánea, ictericia esclerar leve. Ah, ya, viste la parte del examen físico. Ictericia esclerar leve, glositis atrófica. La glositis atrófica es en relación a quién? A la lengua. O sea, la lengua está lisa y brillante. Normalmente la lengua, ¿qué tiene en su superficie? ¿Qué tiene la lengua en su superficie? Sus papilas, ¿no? Las papilas gustativas que nosotros lo vemos de manera visible, pero en este caso esta lengua está propiamente lisa, o sea, no son visibles. Disminución de la sensibilidad vibratoria en miembros inferiores y leve marcha táxica. Ujú. Hemoglobina 7.8. ¿Qué anemia es? Leve, moderada, severa. Moderada. Moderada. Severa, ¿no? Menor o igual a 7, menor o igual a 7, es una anemia severa. Hematocrito en 24, correspondientemente, también está limitado. Las constantes, ¿qué nos dicen? 122. ¿Es una anemia de qué tipo? Hiper, Macro, macrocítica, hipercrónica. muy bien. Macrocítica. ¿Es una anemia de qué tipo? Macrocítrica. ¿Y cómo están los reticulocitos? También están disminuidos. Los leucocitos están en 3200. ¿Cuánto es el valor normal de leucocitos? Recuerden que ustedes también han hecho, no solamente es hematología serie roja, sino también han hecho leucocitos. ¿Cuánto es el valor normal de leucocitos? Si lo hemos visto en la teoría,
De 4.000 a, de 4.000 a, 7.500. de 4.000 a 10.000, de 4.000 a 10.000, ¿ya? Eso es el rango promedio habitual de los leucocitos. ¿Cuánto tiene este paciente? 3.500. 3.200. Entonces está con una leucocitosis o leucopenia. Leucopenia. Perfecto, leucopenia. Sigamos. Plaquetas, 110.000. ¿Cuánto es el rango normal de plaquetas? 150, 450.000. Muy bien. En este caso, de 150.000 a 450.000. Igual, ¿qué tenemos? Trombocitopenia. Trombocitopenia. Entonces tenemos una afección de ¿cuántas series? ¿De una? De 2. ¿De De dos? 3. De De tres, de las tres. tres, exacto, de las tres. De lo que es en este caso la hemoglobina, que está con una anemia severa, tenemos una leucopenia y tenemos también una trombocitopenia. Entonces yo te necesito saber qué tipo en este caso de anemia se acompaña también con la disminución de las dos series. ¿Qué es lo que nosotros observamos en el frotis de sangre? Observamos macrocitos ovales, en este caso de gran tamaño, y neutrófilos hipersegmentados. Los neutrófilos hipersegmentados correspondientemente hace referencia, recuerden que los neutrófilos, en este caso, ¿a qué serie pertenecen? A lo que son los leucocitos. Y normalmente son elementos celulares que su núcleo va a estar bastante dividido y a nivel propiamente superficie tienen sus gránulos. Ahora, bilirrubina indirecta, ¿cómo está? Está elevada. ¿Esto qué me explica? La ictericia leve que tiene a nivel de las escleras. La lactato deshidrogenasa también está elevada. ¿Qué es la lactato deshidrogenasa? ¿Qué me mide? ¿O Es qué el me principal orienta? de hemólisis. ¿Cuál? De hemólisis Es de el eritrocitos. de hemólisis. Bueno, en este caso me ayuda para la hemólisis, pero ¿qué mide la lactato deshidrogenasa? La lisis celular. ¿Qué son las lisis celulares? Las destrucciones propiamente de células. En este caso, si es que hay en hemólisis, va a medirme en este caso esa destrucción celular y es por eso que mi lactato deshidrogenasa, ¿cómo va a estar? Elevado. Alta, exacto, muy bien. Ahora, ¿cómo está nuestro dosaje de vitamina B12 correspondientemente? Bajo, y eso, por eso veíamos, ¿no? Una característica especial. Y el ácido fólico normal. ¿Por qué me hablan del ácido fólico? Porque entre las causas de anemia megaloblástica son dos, por vitamina B12 y por ácido fólico. Muy bien, pasamos a nuestro siguiente esquema. ¿Qué nos dice? Estamos ante un problema de anemia megaloblástica. Hay una deficiencia de ¿qué vitamina? De vitamina B12. En este caso, la vitamina B12, ¿por qué es importante? Porque tiene que ver con la síntesis de ADN. Y esta síntesis de ADN es necesaria porque nos ayuda para lo que es el tema de las divisiones celulares. Entonces, si yo tengo fallas propiamente en mi vitamina B12 porque hay deficiencia, va a haber fallas y alteraciones donde en esta conformación de ADN y divisiones celulares. Entonces van a haber retrasos en lo que es la maduración celular y va a haber una asincronía entre lo que es el núcleo correspondientemente y el citoplasma. Por eso es que yo observo que megalonoblastos, los megalonoblastos, lo podemos ver nosotros a nivel del frotis de sangre y eso me conlleva ¿a quién? A fatiga, astenia y la disnea. Ahora, estas fallas a nivel de lo que es el ADN en su síntesis, en el recambio, la división celular, me origina también alteraciones en donde, en lo que era, ¿recuerdan la glositis que hablamos? Esa lengua lisa correspondientemente. Entonces, ¿qué ocurre en la mucosa oral? ¿Ya? ¿Qué ocurre en la mucosa oral? Van a haber alteraciones a nivel de este recambio celular, generando que esta lengua esté atrófica, ¿ya? ¿Y qué más vamos a ver nosotros? Nosotros hemos visto que tenemos síntomas del sistema nervioso, las parestesias, en este caso, la alteración propiamente de la marcha y la alteración en la sensibilidad vibratoria. ¿Esto a qué se debe propiamente? Porque hay una desmielinización. ¿Dónde hay una desmielinización? De lo que es, ¿recuerdan la médula? En Morfo 4 nosotros veíamos la médula en este caso. Dentro de lo que es la médula yo tenía cordones, mis cordones posteriores, mis anteriores. Anteriores tiene que ver con qué? Con la que es la parte motora. Y mis cordones, en este caso posteriores, ¿con qué tiene que ver? Con la sensibilidad. En el caso de pacientes con deficiencia de vitamina B12, entonces yo voy a tener una desmielinización en los cordones posteriores y en mis cordones laterales. ¿Ya?
Ahora, la deficiencia de vitamina B12 va a originarme problemas ¿dónde? En la mielina. ¿Por qué la mielina es importante? Porque la mielina, esa vaina de mielina que va a cubrir en este caso a los axones correspondientemente de las neuronas, permite que haya una mejor, en este caso, transmisión ¿de quién? Del potencial de acción. Entonces, si yo tengo fallas en mi mielina, voy a tener alteraciones en esta transmisión propiamente de potencial. ¿Y quién es importante para que esta mielina se mantenga? La vitamina B12, ¿ya? Entonces, de esta manera estamos explicando el porqué de los síntomas neurológicos, el porqué de la glositis y el porqué de la astenia y cansancio. Muy bien, entonces acá nosotros vemos la anemia megalonoblástica, vemos estas imágenes en relación a lo que es un tema de frotis. Acá está la anemia, neutrófilos hipersegmentados, maduraciones megalonoblásticas, la lengua propiamente, el tema de lo que es la glositis, esta atrofia de las papilas, ¿ya? La gastritis autoinmune, y esto porque es un punto necesario que volvamos a repetirlo, porque la gastritis autoinmune genera atrofia de qué células, alteración de qué células, parietales. Si no tengo parietal, no tengo factor intrínseco, por lo tanto, la vitamina B12 no puede ¿qué? Absorberse de manera adecuada. Y acá vemos nosotros el tema de la médula espinal, vemos los cordones afectados, los posteriores y los laterales. ¿Y eso aplica para qué? Para mí, alteración vibratoria, ataxia correspondientemente y también para lo que es la sensibilidad. Nuestro último caso clínico nos habla de un varón de 24 años universitario que viene de Iquitos, ingresa por emergencia, hace 7 días, tiene fiebre, escalofríos, sudoración profusa y cefaleas. Hace 3 días que nota mareos, fatiga, coloración amarilla de la piel y los ojos. Ha retornado hace 2 semanas a una zona rural amazónica, donde estuvo cerca de quién, de áreas pantanosas, y no recibió profilaxis de malaria. Este paciente que tiene características también en relación a quién, tiene fiebre, tiene escalofríos, tiene sudoración, la piel. ¿Cuál? Infección, digo. Ya un proceso infeccioso por el tema de la fiebre, en este caso, muy bien. ¿Qué más? Pero hay una característica especial, ¿no? Tiene ictericia en la piel y en los ojos correspondientemente. ¿Y qué antecedente tiene? Tiene un antecedente de riesgo porque vino ¿de quién? De una zona rural amazónica y hay que tener cuenta los vectores que podemos tener en las zonas rurales amazónicas. ¿Y por qué me toca el tema de malaria? Porque probablemente en la zona en la cual estuvo hubo la presencia de esta enfermedad. Presión arterial 110/60, cardíaca 118, está taquicárdico, respiratoria en 22, la presión arterial está al límite correspondientemente, está al límite propiamente incluso, podemos hablar de una hipotensión. Temperatura en 39,5, está con fiebre, palidez marcada, ictericia escleral, hepatoesplenomegalia, diaforesis y somnolencia. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que este paciente, ¿por qué tiene palidez? La presión arterial límite y la frecuencia cardíaca en 118, porque probablemente en este caso tengamos una pérdida, pero ¿nos habla de sangrado o no? No. No, pero sin embargo hay una respuesta en este caso del organismo para lo que es el tema de la palidez y funciones compensatorias cardiovasculares y tengo una ictericia. Entonces, ¿qué tengo que sospechar? Hemólisis, ¿ya? Hemólisis. Mi frotis de sangre, ¿qué me dice? El eritrocito está parasitado, hay formas anulares y tiene que esquistocitosis, compatible con Plasmodium falciparum. Entonces, eso es el motivo por el cual el usuario tiene estas características. Hemoglobina en 6,9. ¿Qué anemia es? Leve, moderada o severa. Severa. Severa totalmente, ya no lo ponemos a duda. La constante está en 88, los reticulocitos están elevados. ¿Por qué están elevados? A Para tratar de diferencia, compensar, claro, porque estamos ante estamos ante una anemia ¿de qué tipo? A, regenerativo. Ah, A, regenerativo. muy bien, claro, es una anemia regenerativa, pero estamos ante una anemia Aguda. aguda. Estamos ante una anemia aguda, por eso también nuestros reticulocitos propiamente están, como se dice, altos, presentes. ¿Cómo eran nuestras anemias anteriores? ¿Eran Crónicas. agudas? No, Eran, crónicas. no eran, exacto, muy bien. Reticulocitos altos, plaquetas en este caso en 75.000. ¿Qué ocurrió con mis plaquetas? ¿Cómo están? Por,
Disminuidas por trombocitopenia, desgaste. ¿no? Tengo que tener cuidado. ¿Qué habían visto ustedes en su clase teórica acerca de las plaquetas? Si el punto de corte era menor de 30, riesgo seguro de ¿qué? De hemorragias, peligro, ¿ya? No olvidar eso. Bilirrubina indirecta alta. ¿Por qué indirecta alta? Por el problema en relación ¿a quién? A la hemólisis correspondientemente. La lactato deshidrogenasa también está alta. ¿Y por qué? Porque hay lisis, en este caso, de los eritrocitos. Y la aptoglobina, en este caso, está baja. Entonces, acá nosotros tenemos esta anemia hemolítica es por un agente específico, el plasmodium, ¿no es así? Este plasmodium, ¿qué ocurre? Estos merozoitos, ustedes cuando han llevado infectología han hablado del ciclo, en este caso biológico, de este parásito. Entonces vemos que estos merozoitos, ¿de dónde van a salir? ¿De dónde van a emerger? Del hígado, ¿ya? ¿Qué ocurre? Este esquistocito que va a estar dentro del eritrocito, una vez que está maduro, ¿qué hace? Lo rompe. Y si lo rompe, ¿qué va a originar? Lisis. Y al romperlo, en este caso, ya me genera propiamente esta destrucción del eritrocito. ¿Qué vamos a tener con cada lisis que se dé por cada esquizonte maduro? Disminución de ¿quién? De la hemoglobina y aumento de la lactato deshidrogenasa. Ahora, estos eritrocitos infectados propiamente se van a volver como deformables porque van a tener algo en su interior, ¿no es así? ¿Y dónde van a quedarse atrapados o retenidos? En los sinusoides del vaso, en los sinusoides esplénicos. Entonces, eso va a generar ¿qué? Que este paciente tenga una hepatoesplenomegalia, ¿no? Entonces, por eso el paciente tiene esplenomegalia, porque estos propiamente eritrocitos con contenido interno se van a quedar atrapados, ¿ya? En estos sinusoides esplénicos, generando el aumento del tamaño del vaso. Y de igual manera, la presencia de este parásito a nivel del hígado que va a originarnos de estos merozoitos, factor, en este caso, de necrosis alfa, interleuquina 1, interleuquina 6 e interferón, en este caso, del. ¿Los hemos visto anteriormente? Sí. ¿Dónde? Sí, ¿En qué tipo de patologías? ¿Inflama? inflamatorio, reumatoide. Inflamatorias. Inflamatorias. Esa es la respuesta. Inflamatorias. Entonces, como leemos, una enfermedad autoinmune me genera un estado inflamatorio. Entonces, ya, entonces, ¿qué ocurre? Estos marcadores, que ya los hemos mencionado 4, ¿qué me originaban? Ya, sabemos que en palabras generales inflamación, fiebre, pero aquí, ¿a quién iban a activar? A los macrófagos. ¿Qué originaban? ¿Disminución de quién? Del eritropoyetina. ¿Qué, de disminución de la eritropoyetina? ¿Qué más generaban? Inhibición de la eritropoyesis. Es por eso que yo contaba, como se dice, con esos valores correspondientemente, ¿no? Y es porque vamos a tener la presencia también inflamatoria debido a este parásito. Entonces acá nosotros vemos la imagen en relación a la anemia hemolítica por plasmodium, ¿ya? El tema de lo que es el parásito, el eritrocito, los complementos que se van a dar, los macrófagos correspondientemente, las respuestas en relación a las citocinas. Ya, y para terminar, tenemos una mujer de 32 años que desde hace 3 semanas tiene fatiga intensa, disnea, medianos esfuerzos y palpitaciones. Tiene una ictericia progresiva con orina oscura y sensación de llenura en el hipocondrio izquierdo. Antecedente de lupus eritematoso sistémico. Hace 2 años. Actualmente tratamiento irregular con corticoides. No sangrado, no pérdida ginecológica. Esta usuaria también tiene anemia y tiene una enfermedad, en este caso, sistémica, que es el lupus, que también es una enfermedad autoinmune y reumatológica y no tiene adecuada respuesta al corticoide. La presión arterial, ¿en cuánto está? En 105/65, frecuencia cardíaca en 120, o sea, taquicárdica, hay palidez en las mucosas correspondientemente y en la piel, hay ictericia, ¿ya? Esplenomegalia leve, taquicardia. ¿Qué pruebas en este caso se le está pidiendo? Hemoglobina en 6.5, tenemos una anemia severa, constantes en este caso en 102 y reticulocitos altos. Siempre que ustedes observen reticulocitos altos, es en este caso que hay pérdida, ruptura en este caso ¿de quién? De los eritrocitos y que el organismo en este caso está tratando de generar nuevas formas de ello ante estas pérdidas. Pero ¿qué exámenes adicionales me están incluyendo? Sabemos que hay bilirrubina indirecta que está alta, por eso la presencia de ictericia, la lactato deshidrogenasa que está alta correspondientemente.
por la destrucción de los hematíes, la aptoglobina está disminuida y tenemos una prueba adicional. Nos están hablando de la prueba de Coombs. La prueba de Coombs directa es positiva para inmunoglobulina G. ¿Qué quiere decir la prueba de Coombs? ¿Qué significa la prueba de Coombs? Es para detectar enfermedades autoinmunes, doctora. Muy bien, es para detectar enfermedades autoinmunes. Y en este caso, ¿qué nos está diciendo? Que es positiva. Entonces acá tenemos también un factor de una anemia por hemólisis, pero pero esta anemia por hemólisis, ¿es por una bacteria, por un parásito, por un virus? No. No, es porque por un anticuerpo, por eso la prueba de Coombs. En este caso estamos hablando de una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Estoy hablando de quién? De una reacción de hipersensibilidad de tipo 2. ¿Por qué de tipo 2? Porque la de tipo 2 es la que es mediada por quién? Por anticuerpos. ¿Qué ocurre con estos anticuerpos? Se van a unir a las membranas del eritrocito y van a generar su lisis, su destrucción. Y los macrófagos propiamente a nivel del vaso van a tener estos receptores ya para estas inmunoglobulinas G. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros hemos trabajado en relación a lo que es el tema de anemias. Me voy a regresar acá a la primera presentación. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta? Hemos trabajado 5 casos clínicos, 2 en relación a anemia hemolítica, 1 por un factor, en este caso de hemólisis, ya, por un factor parasitario del plasmodio, y la segunda por una anemia hemolítica por presencia de anticuerpos, en este caso, y concomitantemente con lo que es una enfermedad reumatológica. Hemos hablado de la anemia ferropénica, que es la clásica presentación de anemia, que es la más habitual. Hemos hablado de la anemia megalonoblástica con el compromiso propiamente a nivel del sistema nervioso y vemos cómo es la afectación, tiene que ver con la formación de mielina y con los cordones posteriores y laterales. Y hemos hablado de la anemia en este caso por inflamación. ¿Por qué la anemia por inflamación? Porque ya hemos visto que en enfermedades propiamente autoinmunes vamos a tener esta característica propiamente de este tipo de anemia normocítrica. ¿Alguna duda o consulta? ¿Todo en orden? Doctora, ¿podrías pasarnos su diapositiva, por favor? Voy a comunicarme en este caso con el coordinador, si es que podemos nosotros, si puedo socializar el material, y si me indica que sí, lo coloco de igual manera en la plataforma. ¿Está bien? ¿Por qué medio lo va a colocar, doctora? ¿Acá en este mismo chat o...? Probablemente sea a través de de este mismo chat. Pero primero quiero coordinar si es que puedo remitir el material. Si me indican de que sí es viable, lo remito, no hay ningún problema. Vuelvo a repetir, repasen anemias. ¿Ya? La siguiente semana tienen su evaluación parcial. Han visto 5 casos integrados. Recuerden esos 4 marcadores: interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa y el interferón. Recuérdenlos. Han tocado artritis, han tocado LES y también lo han visto. Entonces revisen ello, ¿ok? De acuerdo, doctora. Ya, listo. Hago la consulta y apenas tenga la respuesta, tomo en este caso el compartir si es que me indican ello, ¿ya? Voy a hacer la consulta. Gracias en este caso por su atención y de igual manera repasen y que les vaya lo mejor posible para lo que es su examen. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. No, doctora, cuídese. Hasta luego. Muchas